Buenas, amados hermanos, bendiciones, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bendecimos sus vidas, bendecimos su familia, la obra de sus manos. Y estamos aquí nuevamente dándole las gracias a Dios por compartir nuevamente su palabra y que ustedes puedan ser herederos y correderos de la gracia de Dios como lo manifiesta la palabra. Que las bendiciones de Dios los alcancen y siempre esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Hoy estaremos en un tema muy importante, muy bueno. Ya estuvimos hablando de algunos temas que son relevantes para nuestra vida, para la vida del creyente. Hoy estaremos hablando un tema acerca de Dios Padre. Estuvimos hablando en el anterior sobre la Trinidad. Ahora lo vamos a ir diseminando, lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir dando en detenimiento con cada uno de lo que es el componente de la Trinidad. Entonces, antes de comenzar, vamos a dirigir una oración al Señor para que sea Dios teniendo control de todas las cosas. Amén. De lo que vamos a hablar aquí en estos momentos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tus bendiciones y por tu misericordia, de que ellas son nuevas cada mañana. Permite, bendito Dios, que la unción de tu Espíritu Santo esté en medio de cada uno de nosotros y que cada palabra que salga de nuestra boca sea la necesaria para la edificación de la iglesia del Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como les estuve diciendo, estuvimos hablando acerca de lo que era la Trinidad del Señor y sus componentes, sabiendo de que el tema de la Trinidad es un tema bastante misterioso, la verdad. Deuteronomio 29 dice de que las cosas secretas y ocultas les pertenecen a Dios. Para nosotros solamente son las reveladas para nuestros hijos, para nuestra generación. Es decir, que hay cosas ocultas y secretas que jamás y nunca el hombre va a poder entender, por más entendimiento que tenga, por más herramientas que tenga, pues no la va a conseguir. El hombre morirá teniendo los secretos, porque hay cosas que solamente le corresponden al Señor, y por más que indague, por más que averigüe, por más que trate de resolver, nunca la va a conseguir. Entonces las cosas reveladas son para nosotros, ¿sí? ¿Y cuál es la revelación? La revelación son las cosas que un día fueron invisibles y que Dios las hizo visibles: los cielos, la tierra, el mar, los relámpagos, la naturaleza, nosotros mismos que somos una creación perfecta. Son las cosas que Él hizo visibles, y sobre todo su palabra, para saber cómo conducirnos nosotros en la vida del camino del Evangelio. Entonces vamos a estar hablando del componente de Dios Padre, que es la lección número 9. La vamos a estar compartiendo, que hace parte de uno de los temas del discipulado 2, amén, que estamos llevando a cabo. Entonces veamos cómo cada persona de la Trinidad individualmente, que es lo que estuvimos hablando, conozcamos sus diferentes procedimientos propios o sus funcionalidades en medio de su soberanía, amén. Entonces, ¿quién es el Padre? Vamos a ver quién es el Padre, cómo es el Padre. Estaremos ahí, qué desea el Padre de nosotros, qué hizo y hace el Padre. Entonces son las cuatro enunciados que tenemos acerca de este tema, Dios Padre. Entonces, ¿quién es el Padre? Pues aquí nos dice que el Padre es Dios, amén, que es el Dios sobre todas las cosas. Podemos ver que ahí hay unos textos bíblicos en el cual sustentan o se basan, es el fundamento de lo que estamos hablando acá. Entonces Dios, como Dios es en su sustancia, Dios soberano, Dios superior, Dios que se encuentra fuera de las constelaciones del universo. Él no habita ni en el primer cielo, ni en el segundo. Él se encuentra fuera. Por eso Él no puede ser medible, ¿sí? Entonces no puede ser, Él no tiene un patrón de referencia. Él en su esencia es el mismo de ayer, como dice su palabra, el mismo de hoy, y seguirá siendo el mismo de siempre. No hay Dios fuera de Él, no hay otro superior, no hay otro que realmente le alcance, que le haya creado. Pues el hombre dirá, pues todas las cosas siempre tienen una procedencia. Pues nosotros fuimos creados porque nuestra madre nos creó, entonces Dios tiene que tener una creación. Pues hasta allá la Biblia dice en su palabra de que Él en Abraham, dándole una promesa, Él queriendo jurar por otro mayor que Él, pues no lo hubo. Por el tema de las promesas siempre juraba por uno mayor, pero Dios, no teniendo a alguien superior, no pudo jurar. Entonces ahí podemos ver de que Dios es el único y que sobre Él no hay nadie. Es el Rey soberano, Él es el Dios máximo,
es el que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios, estando fuera del universo, no puede ser medido. Por eso el hombre nunca el hombre va a buscar la manera de saber quién es Dios, de su esencia, pero como está fuera y no puede ser medible, entonces van a negar la existencia de Dios. Entonces, por eso vemos como la ciencia y como los demás teorías que ha hecho el hombre, la teoría de Darwin, la teoría de otros fenómenos que realmente han estado averiguando, aunque hay otros científicos y demás como Descartes, como Isaac Newton, como el mismo Einstein, son personas que en su momento de su vida dieron una posibilidad de creencia en Dios, porque ellos obviamente manifestaron dentro de sus argumentos cognitivos la existencia del Señor, y fueron muchas otras personas que realmente fueron científicos, fueron personas que realmente filósofos y demás que estuvieron dándole como tal la soberanía del Señor, como otros también lo han negado, y la filosofía y la ciencia también ha tratado de negar la existencia de Dios. Ya como le estamos diciendo ahorita, Dios se encuentra fuera, y estar fuera pues no hay una manera en que el hombre pueda tener esa medición realmente de su esencia, esa esencia y sobre esa forma de actuar de Dios. Entonces Dios, siendo Dios de todas las cosas, es un fenómeno que el hombre pues todavía no lo puede entender. Entonces, pero nosotros aunque no le vemos, nosotros aunque no le conocemos, sabemos que por la fe del Señor fuimos justificados. Amén. Nosotros le creemos a Él, no porque nosotros le hayamos visto. Entonces somos más bienaventurados porque hemos creído y no hemos visto. A menos los apóstoles que estuvieron con Él sabieron que vivieron con Él, que Él fue real. Por eso ellos predicaban la palabra con denuedo. Pero nosotros, amén, aleluya, que aunque nosotros no le hayamos visto, dice su palabra, que somos bienaventurados porque creímos sin haber visto. Entonces sabemos de que Dios existe, de que Dios es real, que Él es soberano, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado. Nosotros le pertenecemos a Él, sabemos que Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces el Padre, ese Dios es un Dios verdadero, es Dios y Padre. En Juan 20:17 habla de que Dios es el Padre. Es Dios y aparte que es Padre, porque Dios tiene ese atributo, que no solamente es Dios, pues siendo Dios, pues obviamente sería un ser insensible, pero siendo Padre, conoce nuestra debilidad, conoce nuestro sufrimiento. Por eso el tema de que la palabra de Dios diferencia entre que Él es nuestro Dios y nuestro Padre, es porque nosotros tenemos un ser, siendo Dios, que es el ser supremo, que todo lo puede, que tiene preeminencia, que tiene omnisciencia, que tiene ese poder, esa fuerza, que estamos con un Dios que nos protege, que es grande. Pero aparte de que sea un Dios, es nuestro Padre, o sea, un Dios sensible, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que realmente nos perdona, que nos entiende, que nos escucha. O sea, esa parte de Padre es una parte sentimental, es una parte intuitiva de sensibilidad, es una parte amorosa. Es como nosotros tenemos nuestros padres, ¿sabe? Que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, que nuestros padres buscan el mejor beneficio para nosotros, que aunque nos castigue, que aunque realmente nos trate supuestamente mal, pero es para que nosotros podamos ser personas de bien, personas de ejemplo, personas que realmente podamos estar ante la sociedad y seamos una persona que realmente transmiten la imagen de nuestras reglas, de los principios, de los valores. Asimismo también Dios hace con nosotros cuando Él ve que nosotros nos vamos mal direccionando, que nos vamos metiendo al hueco. Entonces Él viene y nos direcciona para que nosotros seamos personas de bien y que para que nosotros podamos mostrar la luz del Evangelio de Cristo. Ese es el fin del Señor, que las personas que no conocen el Evangelio puedan venir a través de nuestro testimonio, a través de nuestra imagen, podamos mostrar a Cristo en nuestra vida, y las personas que realmente ven en nosotros, no tengamos nosotros necesidad de decir ni una sola palabra, sino con el testimonio de nosotros podamos evidenciar que en nosotros está Dios, está el Padre y que somos hijos del Señor. Entonces esa parte paternal de Dios es muy buena en nosotros. Es por eso que nosotros cada día nos levantamos, es por eso que cada día nosotros respiramos, y no es porque nosotros lo merezcamos, sino que Dios tiene esa parte sensible de ser Padre.
Amén. Entonces no tenemos solamente un Dios, un ser ahí que tiene poder, que tiene fuerza, porque esa fuerza y ese poder hace rato nosotros no estuviéramos, pero como Él es Padre, también Él nos ve a nosotros, Él asimila nuestras debilidades, asimila nuestros deseos, Él asimila que somos humanos y que realmente, como lo dijo el salmista David, el pecado está delante de nosotros y en pecado fuimos concebidos con nuestra madre. Entonces cada día cuando nosotros llegamos a Él nos entiende, Él nos escucha, amén, porque ya Él sabe de que tuvo un hijo que fue Jesús de Nazaret, y Él como padre de Jesús supo de que Jesús, en medio de sus debilidades, Él lo escuchó. En un momento Él lo abandonó cuando Jesús dice: ¿por qué me has abandonado, Señor? Y es que era necesario, porque Él estaba cargando con el peso del pecado. Pero en otras partes Dios lo cogió, lo cubrió en medio del bautismo. Él dijo: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. O sea, Dios sabe de que cumplió con ese deber de padre. Él supo lo que era el amor de un padre hacia un hijo. Entonces por eso cuando nosotros creemos en el Señor, Él nos hace hijos de Él. Entonces Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces esa característica de ser Dios y Padre, no solamente es Dios, Él es nuestro Dios y también nuestro Padre. Es la manera de que nos va a guiar, y sabemos que todas las cosas que nos pase, sabemos que es para bien, porque nos va a guiar como Padre. Amén. Entonces esa es la característica del Padre, que es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y hay unos textos en los cuales ustedes pueden en detalle poder leer, que es muy provechoso. Es el creador de todo lo que existe, que es lo que estuvimos hablando ahora: los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay son obras de Dios. Entonces el hombre busca la manera de cómo poder sacar a Dios de este juego. Y ustedes saben de que es mucho más lógico decir de que un ser hizo el mundo, que nos hizo a nosotros, que decir de que nosotros fuimos hechos a través de una explosión llamada el Big Bang, que fue un desprendimiento de una masa solar, que fuimos el desprendimiento de otro planeta, que hubo una explosión y nosotros nos hicimos, de que todo primero había un desorden y después de un movimiento viene el orden a través de unos elementos de protones, de neutrones, y ahí es donde se comenzó la energía, y en fin, hay muchas teorías. Entonces es mucho más lógico decir en nuestra racionalidad, en nuestro intelecto, sabiendo de que las cosas cuando son organizadas, las cosas cuando son ordenadas, es porque tienen que tener la intervención de un ser que existe, que piensa, que mueve, que siente. Entonces todo esto que la naturaleza nos muestra, aún así nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, sabemos que no ha podido venir de un desorden. Es imposible de que un desorden pueda transmitirse por sí solo en un orden. Jamás y nunca usted ve que usted deja la cocina sucia y al día siguiente usted se levanta siendo ordenada. Es más fácil desordenar lo ordenado que ordenar lo desordenado. O sea, usted puede tener algo ordenado y que se desordene, pues eso puede ser mucho más lógico que decir que usted dejó algo desordenado y que se ordene. Entonces, así mismo es lo con la creación. Es mucho más lógico decir de que hubo una intervención de un ser divino que creó todo, porque todo lo que usted ve es perfecto: el día, la noche, las plantas, cómo es el ciclo animal, el ciclo biológico, el ciclo alimenticio, cómo es nuestra vida, cómo se compone nuestro ser de células, de todo. O sea, es algo muy perfecto, que es ilógico decir que nosotros venimos de un desorden. Entonces es más fácil y más lógico saber y entender de que hubo un ser divino, un ser supremo, un ser poderoso, y no solamente un ser que está limitado, sino que es un Dios que realmente pudo tener en cada detalle en nuestra vida, en la naturaleza, para darle ese toque, ese secreto de perfección. Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios es el Dios de todas las cosas que existe, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es el Dios del universo. Amén. Y sobre todo que Él está sobre todas las cosas. Amén. Que no hay, como dijimos ahorita, no hay alguien que sobrepase sus límites. Porque si hay alguien que sobrepasa sus límites, si Él viene de otra
de otro ser, si hay otra persona que le antecede, entonces él dejaría de ser Dios, dejaría de ser Dios supremo, Dios de todas las cosas, amén. Entonces en la Biblia, pues él nos ha mostrado que no hay otro ser superior a él, amén. El ejemplo que dimos fue el ejemplo de Abraham, cuando él le hizo una promesa, y para que Abraham le creyese, él dijo, pues no tengo otro con que, pues, hacer un juramento. No tengo otra persona superior a mí para jurar. Entonces juro por mí mismo porque no hay otro superior. Entonces sobre Dios no hay y no existe ni existirá. Él es el Dios supremo. Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces Él es un Dios inmutable. Él no tiene variación, no tiene sombra, no tiene un sistema de que Él mañana dice una cosa, es una cosa y mañana va a variar en su esencia, en lo que es Él. Amén. Entonces Dios es el mismo de ayer y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo es el Padre? El Padre es santo, es justo, es un Padre de gloria, es un Padre de misericordia, es un padre, el Padre de los espíritus humanos, porque ahorita en la clase anterior habíamos dicho de que Él nos hizo con su mano y que Él sopló sobre nosotros aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu salido de su Espíritu para que nosotros nos movamos, para que nosotros podamos entender. Es el Espíritu que nos acerca al Espíritu de Dios para poder entender de que Él es real. Amén. Entonces, ese Espíritu que tenemos nosotros es un atributo de Dios, es un desprendimiento de Él. Amén. Nosotros nos movemos, nosotros caminamos, nosotros hacemos, nosotros estudiamos, entendemos a través de ese Espíritu. Entonces Él es Padre de los espíritus, amén. Es el Padre de las luces, en Él no hay tiniebla, Él no tiene mudanza ni sombra de variación, lo dice Santiago 1:17. Es el Padre de todos, amén. No hace excepción de personas. Él es el Padre de todos, porque cuando Él dio a su Hijo Jesucristo y nos dijo, yo voy a morir por una parte, yo voy a entregar a mi Hijo, por Él dice que amó a todo el mundo, dice, por cuanto Él envió a su Hijo para darnos a su Hijo y a salvarnos de toda injusticia, de todo pecado y de toda maldad. Amén. Juan 3:16, amén. Eso lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no dice que Dios amó a una parte, que Dios amó a la tercera parte de la tierra, que Dios amó a un solo pueblo. Israel se convierte en el pueblo elegido por Dios, pero Él amó a la humanidad. Amén. Él amó a la humanidad, ya que Israel despreció esa promesa de salvación. Entonces Dios amó a la humanidad. Amén. Y extendió su misericordia hacia todos nosotros, porque todos nosotros somos criaturas y venimos a ser hijos de Dios cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él es el Padre de todos, es el Padre celestial, es el Padre viviente, es el Padre perfecto. Él es santo. Por eso nosotros tenemos que ser santos. Si nosotros queremos ser sus hijos, amén, que ya esos son unos temas que vamos a hablar más adelante, que está en el discipulado 1, que venimos entrando en el discipulado acerca de la obediencia. Entonces Él es santo. Si nuestro Padre es santo, nosotros tenemos que ser santos. Si nuestro Padre es justo, nosotros tenemos que practicar la justicia. Entonces esos atributos de Dios son llevados a nosotros, amén, para que nosotros podamos reflejar a Dios. Cuando Jesús le estaba predicando a los discípulos, le dijo, yo quiero que ustedes conozcan al Padre, yo quiero que ustedes imiten al Padre, yo quiero que el Padre esté con ustedes. Y Felipe le dice, Señor, pero entonces muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, pues si ustedes me ven a mí, ustedes van a ver al Padre, porque lo que soy yo, lo soy por el Padre. Entonces, asimismo, Jesús quiere que nosotros también seamos como Jesús, que asimismo nosotros reflejemos al mundo, al Padre que está en nosotros, a Jesús como fue y como Él vivió. Entonces, si la gente ve en nosotros nuestra manera de vivir, entonces no tienen necesidad de buscar al Padre, a Dios por otras cosas, sino que nos ven a nosotros y van a querer tener a ese Dios que nosotros servimos. Entonces, es eso lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, lo que Dios enseñaba, que nosotros tenemos que seguir ese modelo de conducta, ese modelo de vivencia, amén, que nosotros seamos justos, que seamos santos, porque Él es santo, amén.
Dice que Él es Padre de misericordia, amén, que practiquemos la misericordia, que practiquemos la justicia, que practiquemos la bondad, que no solamente digamos que creemos en el Señor, sino que nosotros, como dice la Biblia, que si usted tiene propiedades en el mundo, pero ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón tras Él, entonces dice la Biblia que el amor de Dios no está en su corazón. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese amor de Cristo, porque la Biblia dice que el segundo mandamiento con promesa es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted se ama a sí mismo, usted siempre va a vestir bien, va a comer bien, va a estar viajando, va a estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces, a sí mismo, como usted ama a su prójimo como a sí mismo, entonces usted va a desear lo mejor para su prójimo. Y no tanto para su prójimo. La Biblia dice que nuestro prójimo es aquel, aún así, que te ama, que tú amas, y como aquel el que te aborrece. Entonces, si aquel que te da una cachetada, tú serás capaz de darle la otra mejilla para que te pegue. Entonces ahí donde se muestra como tal que el evangelio comienza a ser un poco distorsionado a nuestra lógica humana, comienza a ser diferente a nuestra lógica humana. Pero cuando Dios dice que es el Padre de misericordia, quiere decir de que Él tuvo misericordia aún así cuando nosotros a Él le fallamos, cuando nosotros a Él nos equivocamos, cuando decidimos darle la espalda a Dios para seguir en nuestros afanes, en nuestra ansiedad, en nuestros deseos, en nuestra manera vana de vivir, en nuestros pensamientos. Entonces, así mismo como Él tuvo misericordia, siendo nosotros desleales hacia Él, entonces nosotros también que tenemos que mostrar a la humanidad cómo realmente Dios ha cambiado nuestra vida, y podamos mostrar que realmente en nosotros está el amor del Señor. Amén. Entonces, cuando habla de que Él es el Padre de las luces, que no hay tiniebla, que no tiene sombra de variación, amén, quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que predicar y tenemos que también ser personas que sean hacedores de la palabra. Entonces Dios no tiene variación, o sea, Él dice una cosa y lo sostiene por los siglos de los siglos. Él le dijo a Abraham, yo soy el Dios celoso, le dijo a Moisés, y se lo dijo a Jacob, y se lo dijo a José, y se lo dijo a todas las personas que tenemos en la historia de la palabra, y lo sigo diciendo sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, y fue manifestando su palabra, y lo que dice la palabra de principio hasta el fin es lo mismo. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Lo que te quiero decir por medio de esta palabra, que nosotros como creyentes no podemos manifestar una cosa y mañana hacer la otra. Nosotros no podemos decir una cosa y mañana salir contradiciendo lo que decimos. Lo que nosotros predicamos es lo mismo que tenemos que practicar, ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Ser y parecer. No solamente que seamos, sino que también nos parezcamos. Amén. Porque muchas veces nosotros decimos que conocemos al Señor, pero con nuestros hechos lo negamos. Amén. Entonces en la iglesia de pronto alabamos a Dios y todo, por nuestras casas, en las empresas donde estamos laborando, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces ahí demostramos que no somos hijos de Dios, que no somos ese cristiano que se va a doblegar ante las cosas, ese cristiano que va a ser el mismo. ¿Eres el mismo o eres diferente cuando las circunstancias así te lo permitan? Entonces, no importando que nosotros nos veamos sometidos, entonces tenemos que ser el mismo. Así como Sadrach, Mesach, Abednego, así como Daniel, así como David, así como José, que no importa que estuvieron, que Daniel, por ejemplo, que lo sacaron de su tierra, lo llevaron a una tierra desconocida, que lo pusieron a comer una comida que él nunca comía, que le cambiaron el nombre, pero nunca cambiaron su corazón. Siempre su corazón estuvo el Señor, en su corazón siempre mantuvo a Dios. Le han podido cambiar la comida, le han podido cambiar el nombre, le han podido cambiar el idioma, le han podido cambiar lo que sea, pero nunca le cambiaron su corazón. Y esta es la palabra de Dios para el día de hoy acerca de nuestro Padre, porque nuestro Padre es el mismo, Él no tiene sombra de variación, es el mismo, y nosotros tenemos que ser el mismo una vez creamos en el Señor. Amén. ¿Qué desea el Padre de nosotros? Que le glorifiquemos, que tengamos intimidad con Él, que hagamos su voluntad, que escuchemos y obedezcamos a su Hijo, que pidamos todo lo que necesitamos, que demos gracias por todo, que ninguno
se pierda. Amén. Entonces, esto es lo que desea el Padre con nosotros. Amén. Que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le exaltemos. Amén. Porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios y como Dios necesita reverencia, necesita que le adoremos, necesita que le glorifiquemos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Amén. Así como toda relación, si no hay una relación, si no hay una comunión, si no hay una devoción, si no hay algo que realmente esté todos los días ahí, entonces eso se muere, eso se distorsiona. Por eso es que muchas veces perdemos el primer amor, porque realmente nos aislamos. Entonces Dios quiere que mantengamos una intimidad con Él. Mateo 6:6, vamos a ver qué dice, como para dar referencia a lo que estamos diciendo. Mira lo que dice Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. El Evangelio es un tema de intimidad. El Evangelio es un tema con el Padre de relación, de devoción. Amén. Eso no es que estar vociferando y decir yo soy cristiano y que yo hago una cosa y que yo hago la otra, que yo soy el que más ayuna, que yo soy el que más oro, el que yo hago más, el que yo más leo, el que más interprete, el que más estudio, el que más no. El Evangelio es sencillo. El sencillo es que nosotros en la intimidad hablemos con Él, y Él ahí nos va a enseñar muchas cosas, nos va a enseñar a ser humilde, nos va a enseñar a ser sencillo, porque es que la palabra de Dios es esa. Jesús le dio a sus discípulos, aprender de mí. Y lo único que yo soy es humilde, ¿sí? Y sencillo de corazón. Entonces, ¿qué es lo que te da la sencillez? ¿Qué es lo que te da la humildad? Cuando tú te metes en la intimidad con Él. Por eso la Biblia dice, cierra las puertas, o sea, que nadie se entere, que nadie se dé cuenta, que tú te vas a encerrar con Él. Entonces, no es que yo oro 12 horas, es que yo oro 14 horas, es que yo ayuno, es que yo leo la palabra tantas horas. Entonces, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo que le interesa es que tú tengas una relación íntima con Él. Y ahí lo que tú haces en secreto, entonces Él lo va a recompensar en público. La gente va a decir, sin necesidad de tú estar vociferando, va a decir, es que esa persona yo le veo algo diferente, es que esa persona camina diferente, yo quiero estar con esa persona, porque esa persona cuando habla dice algo poderoso, siento que cuando habla algo se mueve, no sé, tiene algo especial. Entonces la gente va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque ya tú lo haces en lo secreto. Entonces en lo público Él te alaba, y Él también, como tú le saltas en lo secreto, Él también te va a saltar en lo público. Entonces el Padre eso es lo que quiere de nosotros, para que nosotros podamos entender cómo es el mover de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces Él quiere que nosotros le escuchemos, que nosotros seamos obedientes a Él, que le glorifiquemos. Amén. Y que luego nosotros podamos pedir a Dios, y que lo que nosotros pidamos Él nos va a ayudar en nuestras debilidades. Él sabe cuáles son las necesidades, y nosotros ahí en medio de la oración podemos pedirle a Él y Él nos va a escuchar. Amén. Él nos va a entender. Él va a estar presto sus oídos a escuchar a nosotros, porque somos personas que son obedientes, son personas que realmente hemos entendido cuál es el propósito del Evangelio. Amén. Y sobre todo que también demos gracias por todo. Amén. En los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, en los momentos de escasez, en los momentos de dificultad. Amén. Podamos dar gracias a Dios en todo. Aún así hay momentos cuando todo lo tengamos, porque es que es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo lo tenemos, y es muy difícil también darle gracias a Dios cuando no tenemos. O sea, no sé cuál es lo más fácil para el hombre, cuando está en necesidad, porque en necesidad te obliga a buscar a Dios, o cuando está en abundancia, porque en abundancia el hombre se aparta del corazón a Dios. Entonces yo creo que se hace más difícil amar a Dios cuando todo lo tenemos. Por eso la Biblia dice que Jesús le dijo al rico, es más fácil que entre el camello por un ojo de aguja que el rico que entre al reino de los cielos, porque se hace más difícil alabar a Dios cuando lo tenemos todo. Entonces el que está pobre, que está ahí necesitado, siempre va a estar mucho más cerca de Dios. Pero entonces por eso la Biblia dice que demos gracias a Dios por todo. O sea, que tengas escasez o tengas en abundancia, siempre tu corazón esté cerca a Dios. Amén. Que la palabra del Señor esté en tu boca y en tu corazón, para que tú puedas declararla. Amén. Y también lo que Dios quiere es que ninguno se pierda. Mateo 18:14. Vamos a ver qué dice Mateo 18:14. Amén. Dice, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Pues esta es la parábola de la oveja perdida. Dice que el pastor estaba con las 100 ovejas, pero llegó un momento en que una oveja se extravió, se perdió, se metió en un hueco, se quedó allí. Entonces él dejó las 99 y fue a buscar la que estaba salva. Entonces Dios también desea, ¿no?, que si los que están ahí salvos,
pues Él va a buscar lo que se ha perdido. Él vino a buscar no a lo que estaba ya sano, a lo que estaba perfecto. Él vino fue a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios desea de que el hombre que esté perdido en sus deleitos, en sus pecados, que esté en el pozo, que esté en el lodo, que esté en el fango, que esté perdido. Él va por el menesteroso, por el débil. Él va también por aquel borracho, por el drogadicto, por el homosexual. Él va por todo, Él va por todo. Él no deja y no hace excepción de ninguno. Él ama al hombre. Él ama porque Él nos hizo, somos suyos. Entonces Él no quiere que ninguno se pierda, lo dice Pedro, que Él es paciente para con nosotros. Primera de Pedro 3:16, amén, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo de que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Pero entonces Dios, en vista de que está esperando de que todos vuelvan a Él, que todos vengan al arrepentimiento, lo que está haciendo que los que están arrepentidos se están yendo al mundo. Entonces lo que Dios hace es que no queremos que Él pierda esa paciencia, amén, porque dice tu palabra que Él es paciente para con nosotros. Entonces no esperemos que Él pierda esa paciencia y realmente pueda destruir la humanidad. Entonces Él lo que está esperando es que ninguno se pierda. Para Él es mucho más valioso buscar lo que se ha perdido que y dejar ahí lo que ya está salvo, amén. ¿Qué hizo y hace el Padre? Entonces el Padre hace amar a su Hijo, trabajar con el Hijo. El Padre revela al Hijo su propósito, levantar los muertos y darle vida, da testimonio del Hijo, envió al Hijo, entregó a su Hijo, glorificar al Hijo, habita en el Hijo, da bendiciones espirituales, nos ama, forja en nosotros su carácter, nos da buenas cosas, nos guarda, nos guía, nos perdona, conoce todas nuestras necesidades, cuida su creación, nos da de su Espíritu Santo, nos juzga, no hace acepción de personas. Entonces, estas son como unas cualidades que Dios tiene hacia nosotros que somos sus hijos, amén. Entonces, ¿qué pasa? De que Dios nos ama, amó a su Hijo y también nos amó a nosotros. ¿Por qué nos amó a nosotros? Porque nosotros éramos creación, nosotros éramos criaturas. A nosotros poder aceptar al Señor, Él nos hizo su Hijo. Juan 1:12, si usted lo puede buscar, Juan 1:12 dice que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que creyeron en Él, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces, así como Él tiene beneficio hacia el Hijo Jesús, entonces nosotros siendo hijos de Él, que nos convertimos de creación, porque es que no todo el mundo es hijo de Dios. Que tú le dices a todo el mundo es que todos somos hijos, no, todos somos hijos, todos somos criaturas. Y de la criatura pasamos a ser hijos cuando nosotros creemos y aceptamos en el Señor. Amén. Entonces, así el trato de que el Padre tiene hacia el Hijo, entonces Dios lo va a tener hacia nosotros. Por eso la Biblia dice que lo que pides al Padre en mi nombre, o sea, a través del Hijo, Él nos lo dará, Él nos escuchará, ¿sí? Porque ya Él nos hizo hijos, amén. Entonces, Él trabaja con el Hijo, trabaja con nosotros y nos revela el propósito que Él tiene en nosotros, amén. Dice que forja en nosotros su carácter, nos da buenas cosas, nos guarda, nos guía, nos perdona. Entonces, estos son todos los atributos que Dios tiene con nosotros. Amén. Entonces, aquí cada uno de los puntos pues tienen su mensaje. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:2. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:2. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces aquí lo que está hablando la palabra, ¿qué hizo y hace el Padre? El Padre lo que hace en nosotros, aquí dice que forja en nosotros el carácter. ¿Cuál es el carácter que nosotros tenemos que tener? El carácter de llegar a esa plenitud, a ese varón perfecto, a esa estatura, a esa estatura de Cristo, amén. Es llegar allá como Cristo es y llegar a ser como Él fue, amén, como Él anduvo. Entonces dice la Biblia de que ahora mismo pues seremos, dice, ahora somos hijos de Dios, como le estuvimos diciendo, ahora somos hijos de Dios, ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún así, siendo hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque Él le veremos tal como Él es. La Biblia habla en Tesalonicenses
Si no estoy mal, cuando Pablo dice de que nosotros cuando se toque las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos vivido seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el primero de Juan habla así: nosotros ahora somos hijos, pero realmente el ser hijo no es nuestro fin, no es la finalidad o el objetivo de Dios. Dice de que nosotros tenemos que ser como Él, glorificado como Él. Cuando Él murió y iba a ascender, los discípulos querían agarrarlo, le dijo: no me toquen todavía, porque no he sido glorificado, no he llegado ante el Padre. Entonces realmente ese final realmente es llegar ante el Padre glorificado, que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto pecaminoso se convierte en algo muy santo para Dios. Entonces la finalidad de Dios es forjar en nosotros su carácter, que cada día nos parezcamos a Él, que cada día podamos subir de nivel, que cada día podamos dejar aquellas cosas que nos hacen daño, que nos hacen maldad. Que sí, vamos a ser hombres pecadores, sí, nunca vamos a ser perfectos aquí en la tierra. La perfección la vamos a llegar cuando Él llegue, cuando Él se manifieste, amén. Seremos transformados en ese tocar de la trompeta, en ese abrir y cerrar de ojos. Primero van a ser los que murieron imperfectos, van a vestirse de perfección, van a vestirse de inmortalidad, y luego nosotros, si viene Cristo y estamos vivos, entonces seremos vestidos también de esa inmortalidad. A eso es lo que quiere apuntar, no solamente de que seas hijo, porque fuimos primero criatura, después llamado hijo, después de vestirnos de inmortalidad, porque aquí primero Juan dijo que ahora somos hijos, ahora, porque no se ha manifestado, pero aún no hemos lo que tenemos que ser. Allá tenemos que dejar, o sea, todavía nosotros no somos ni siquiera la cuarta parte de lo que tenemos que ser, porque nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego cuando estemos transformados venimos a juzgar al pueblo de Israel, venimos a juzgar a lo que es el anticristo, venimos a juzgar lo que es el falso profeta, seremos los que vamos a juzgar a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel. Entonces es maravilloso cuando Dios tiene promesas hacia nosotros. Las promesas están aquí en la tierra y también están después que nosotros partamos de la tierra. Entonces hay muchas cosas que Dios no tiene preparadas para nosotros. Jesús dijo: yo me voy, pero realmente no los voy a dar huérfanos, yo me voy porque les voy a preparar morada. O sea, Jesús fue a prepararnos morada para que nosotros vivamos tranquila y reposadamente con el Señor, amén. Entonces Dios nos da buenas cosas, Él nos guarda, Él nos guía, nos perdona, Él conoce todas nuestras necesidades. Estuvimos hablando de que Él conoce nuestras necesidades, Él cuida de su creación, nos da de su Espíritu Santo, nos juzga y nos hace asesión de personas. Entonces, amados hermanos, el propósito de Dios en nuestras vidas es darnos una vida saludable, una vida de paz. Dios nunca tuvo el pensamiento de que el hombre pasara necesidades, que el hombre pasara dificultades. El hombre buscó sus propios males. El proverbio dice de que Dios hizo al hombre bien, pero el hombre buscó muchas perversidades. Dios, el propósito siempre fue de que el hombre estuviera bien. Amén. Dice la Biblia que en la creación Él le dijo: multiplícate, fructifícate, sojuzga la tierra, tú vive en ella, paséate, recréate, o sea, conoce todo, vívelo todo, todo es tuyo. Dios lo dio, pero en ningún momento pues Dios dio que para que el hombre pues estuviera en malas condiciones. El hombre fue el que decidió, bajo su voluntad, bajo su decisión, bajo su intelecto, bajo su conciencia, poder llegar a hacer mal. Bendito sea el nombre de Dios, poder alejarse de los caminos del Señor, alejarse del propósito de Dios. Pero Dios siempre ha estado interesado en que nosotros vivamos bien, que tenga un estilo de vida diferente. Eso fue lo que quiso Dios hacer en el huerto del Edén, dejar al hombre en el paraíso para que pudiera disfrutar, para que fuera bendecido, para que fuera próspero. Dios no está interesado que solamente que tenga una prosperidad material, sino que realmente el objetivo de Dios es que tu prosperidad sea espiritual, porque en lo material va a ser muy efímero, va a ser muy corto, va a ser muy pequeño realmente. Pues el hombre vive 80, 100 años ahora, realmente de ahí no sobrepasa, pero realmente lo que Dios necesita y quiere de nosotros es que nosotros podamos vivir una vida eterna, una vida con Él, al lado de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? De que realmente Dios anhela que nosotros seamos prosperados, pero lo mejor es la prosperidad espiritual. Por eso Él está en busca de tu casa, en busca de tu vida, en busca de los tuyos, en busca de tu familia, para que tu vida y tu familia sea una familia bendecida y prosperada. Entonces es el anhelo del Señor, que nosotros podamos vivir bien y en prosperidad. Entonces amados hermanos, ha sido todo el mensaje
de hoy para que podamos entender de que el Señor anhela que nosotros podamos ser personas bendecidas y prosperadas. Así como le dijo al hombre en el Edén, multiplícate y fructifícate, sojuzgar la tierra. Él nunca deseó que el hombre estuviera en malas condiciones, que tuviera un estilo de vida diferente, sino que viviera próspero y bendecido. Amén. Entonces, amado hermano, qué bueno que podamos entender a Dios como ese Dios y como también ese Dios Padre. Amén, con ese sentimiento, con esa devoción de querer perdonarnos, de querer sensibilizarnos con nuestras debilidades, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras sensaciones. Amén, Él nos entiende en cada una de nuestras debilidades. Por eso la Biblia dice, pedid al Padre y Él nos dará para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, amado hermano, hemos terminado por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Chao, que Dios les bendiga y nos guarde.